Hola, ya estoy otra vez por aquí en World Media Podcast para ofrecerte un contenido interesante, un contenido que nos afecta a todos. Porque dentro de los podcasts que he creado en World Media para el Museo Elder, dentro de esa temporada de Elder Podcast, hoy toca hablar de cambio climático, en una ficción sonora donde vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que nos dará algunos consejos, pero además también abrirá conciencia. Este es el podcast que te ofrezco y el capítulo sobre el cambio climático con el Museo Elder. El cambio climático, producido por la emisión de gases efecto invernadero y causado por la actividad humana, está provocando grandes impactos en los ciclos naturales. Esos impactos se reflejan en el aumento de la temperatura, la tropicalización, la pérdida de calidad de suelos o cambios en la biodiversidad. El desafío de nuestra civilización es luchar contra el cambio climático y poner todos los recursos para frenarlo. Hola, bienvenido, bienvenida al podcast oficial del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. En este capítulo, junto a Aridane González, presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul, e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te vamos a contar más sobre el cambio climático, las consecuencias de este fenómeno y las posibles soluciones que aún tenemos frente a este reto. Aridane González es presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático y Economía Circular y Azul, además de profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en el Museo Elder para hablar de algo que nos concierne a todos, ¿no? Aquí nadie se queda fuera cuando hablamos de cambio climático. Evidentemente, el cambio climático, además, es probablemente la mayor crisis y la mayor pandemia, podemos decir en esos términos, que tiene la sociedad moderna y no es nueva. Ya la comunidad científica viene hablando de esto bastantes décadas y creo que es el reto al que nos tenemos que enfrentar de aquí al futuro. Si hubiera que definir qué es el cambio climático, ¿cómo sería la definición correcta y más sencilla de entender? Pues de forma muy simple se puede decir que el cambio climático se produce, entendiéndolo como el cambio climático antropogénico, o sea, el que viene relacionado por la actividad humana, como la respuesta del planeta a esa actividad humana por la quema de combustibles fósiles. El ser humano desde la etapa preindustrial ha empezado a quemar combustibles fósiles, para que nos hagamos una idea, carbón, fuel, gasolina, y eso emite grandes cantidades de gases a la atmósfera. Esos gases tienen capacidad de absorber calor y por lo tanto, por eso aumenta la temperatura del planeta. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de cambio climático no solo hablamos de calentamiento. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de un montón de efectos que vienen derivados de ese calentamiento. Pero se suele confundir cambio climático con contaminación. ¿Tiene algo que ver? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias sustanciales? Hay bastantes diferencias, aunque en algunos ámbitos pueden tener cierta relación. Como decía, el cambio climático hay que analizarlo en una escala climática, en una escala mucho más grande de tiempo, y viene definido por esto, por la quema de combustibles fósiles y estos cambios que tenemos en el clima. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de contaminación que puede ser natural o antropogénica, también causada por el hombre, pero tiene un impacto que es local, centrado en un ámbito concreto y en un área concreto, puede ser químico, puede ser biológico. Sin embargo, hay una interacción entre ambos. ¿Por qué? Porque un ecosistema que está contaminado es un ecosistema que está enfermo y por lo tanto su capacidad para adaptarse a los cambios que vienen relacionados con el cambio climático es mucho más difícil.
y por lo tanto pueden tener esa relación. Pero no es lo mismo hablar de cambio climático que hablar de contaminación. Quizá la contaminación entonces podría ser una de las consecuencias que ha acelerado el cambio climático. Podemos decir que el cambio climático se mueve en otra escala temporal, pero sus impactos se ven agravados por fenómenos como la contaminación. ¿De qué manera la persona que está escuchando este podcast puede ayudar a frenar el cambio climático? Pues como decía, el cambio climático está causado por la actividad humana y por lo tanto todos los seres humanos tenemos la capacidad de contribuir a esta acción climática. ¿Cómo? Pues si sabemos cuáles son nuestras fuentes de gases de efecto invernadero, o sea, si sabemos dónde quemamos combustibles fósiles y lo cambiamos, pues podemos contribuir. Ejemplos muy sencillos. Y pues las generaciones, digamos, que tienen ya pues posiblemente más de 30 años, recibieron bastante educación y formación para no gastar agua, para ahorrar energía, para no generar residuos. Pero digamos que en las generaciones modernas hemos perdido la noción de que, por ejemplo, enviar un mail también genera una huella de carbono. Si sabemos cuál es nuestra huella de carbono, podemos contribuir. Ejemplos sencillos, la movilidad. No tenemos que usar un vehículo individual para cada desplazamiento. Lo normal sería utilizar vehículos de baja emisión o cero emisión, vehículos eléctricos, el autobús o la guagua, que es un vehículo colectivo, porque así la huella de carbono es mucho más pequeña, caminar, bicicleta. Pero también el ahorro energético, porque una de las grandes fuentes de gases de efecto invernadero en Canarias es la producción energética. Entonces el ahorro energético va a evitar que se emitan gases de efecto invernadero. El agua, el ahorro del agua, porque la mayor parte del agua que se consume en Canarias es un agua que viene de la desalación, y la desalación pues consume energía. Por lo tanto, consumir menos agua, ahorrar agua, evita que haya mayor fuente de gases de efecto invernadero. Y así podemos seguir traduciéndolo a la alimentación, consumir producto local, no tanto producto importado que tiene una mayor huella de carbono, en la vestimenta, y podemos así seguir en nuestros hábitos diarios. Cuando a mí me preguntan esto, yo siempre respondo que para la mejor acción climática es empezar a analizar nuestros hábitos diarios y cambiarlos hacia hábitos que sean de menor impacto en relación a los combustibles fósiles. Claro, porque a lo mejor para algunos se queda ese paso de ayudar, ¿no?, para frenar el cambio climático en el reciclaje. Solo en el reciclaje, ya reciclando vidrio y papel, ya algunos pueden considerar que con esto ya han solucionado el problema. Y tal y como relatas, falta mucho todavía, ¿no? Y son muchas más las acciones que hay que hacer. Totalmente. De hecho, pues a mí me gusta hablar de economía circular como uno de los vehículos para luchar contra el impacto del cambio climático. Y también se entiende a veces, erróneamente, que economía circular es aumentar el reciclaje. No, es evitar que se llegue a ese estado. O sea, analizar toda la cadena de valor de las materias primas para que no se generen esos residuos. Al final, cuando una persona también separa sus residuos, está contribuyendo a que la gestión de esos residuos que también emite gases de efecto invernadero sea menor, pero es un paso. También hay otros pasos mucho más altos. De hecho, en Canarias, por ejemplo, las dos grandes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero es la generación de energía eléctrica y el transporte por carretera. Los más jóvenes no lo recordarán, pero antes no se reciclaba el vidrio, se reutilizaba. Uno iba a la tienda, cogía una ya llena y dejaba la que había usado con el agua igual, con los botellines de cerveza igual. O sea, era algo que era muy habitual y que yo no sé hasta qué punto eso podría llegar a volver. Eso es, de hecho ya está volviendo. Hay una directiva europea que ya prohíbe el consumo de plásticos de un solo uso, porque uno de los grandes problemas en cuanto a residuos
y digo uno porque hay muchos problemas en cuanto a residuos, especialmente en islas como Canarias, y podemos hablar de ello, pero uno de esos grandes problemas es el consumo masivo de productos de un solo uso, como las botellas de plástico, como pues hojillas de afeitar, globos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra esto? Pues evidentemente ya hay una directiva que lo plantea, pero además hay mucha conciencia y mucha educación, porque tenemos que facilitar también que las personas pues puedan utilizar esos envases que son de retorno, reciclables, y ya es más habitual desde hace pues un tiempo ver cómo las personas llevan su propia botella que cada día pues pueden rellenar en casa y las llevan, y eso antes era bastante poco habitual digamos en los últimos años. ¿Por qué? Porque entramos en esa dinámica lineal que el desarrollismo nos ha llevado de consumir y tirar, y ahí también está la clave. A mí me gusta decir que nuestros antepasados, no tan lejos en el tiempo, abuelos y abuelas ejercían probablemente una de las mejores economías circulares, porque no sobraba nada. La ropa se utilizaba entre diferentes generaciones de la misma familia, la comida se reutilizaba para agricultura o ganadería, no habían envases en grandes cantidades, y eso se perdió en el tiempo básicamente por ese desarrollo lineal que este mundo occidental pues ha generado. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Hablábamos del ser humano, ¿no? Que es quizá el que ha generado que el cambio climático se haya acelerado, ¿no? O haya logrado que esté en el punto que esté, pero si tuviéramos que señalar a alguien que lo ha permitido, ¿a quién tendríamos que observar? Es un debate complicado porque yo creo que todos tenemos parte de culpa. Básicamente, los gobiernos han permitido que ese consumo y ese desarrollo lineal se diera. Pero también es verdad que eso se da porque la sociedad lo demanda. Básicamente, cuando una persona va a un supermercado, tiene opciones de elegir qué comprar. Es verdad que durante mucho tiempo se ha echado en falta gobiernos que tuviesen una mentalidad más sostenible. No tanto fijar el desarrollo en números de PIB o en números de económicos, básicamente, sino también en la otra parte que no se ve, que es la sostenibilidad, las repercusiones ambientales, etcétera. Y esto, digamos que empezó a cambiar probablemente así a un nivel más palpable para la sociedad después del Acuerdo de París, porque fue cuando empezaron estos movimientos de juventud por el clima, digamos movimientos sociales que empiezan a promover ciertos cambios. Si recuerdas bien, este decreto, esta directiva europea de plásticos de un solo uso sale básicamente por la presión de la sociedad tras demostrarse por grupos de investigación de muchísimos lugares del mundo cómo los plásticos tienen un impacto en nuestros ecosistemas y en nuestros, animales emblemáticos en el océano, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también, pues evidentemente, la solución pasa, igual que la culpa, pues la solución pasa por todas las personas, y ahí es donde pues las personas que tienen diferentes ámbitos, ¿no?, para poder decidir. Pues yo no puedo decidir sobre una ley, a lo mejor, pero puedo decidir qué consumir en casa. Pero esas personas que tienen capacidad de gestión o de hacer políticas públicas, pues evidentemente son las que tienen la responsabilidad de dar un entorno para que el desarrollo socioeconómico también incluya desarrollo ambiental, entendiendo que el desarrollo no siempre tiene que ver con el aumento de economía, sino con garantizar también el bienestar y la conservación del territorio. Y en el territorio, estando en Canarias, ¿cuál es el mayor peligro que corremos por ese acelerado cambio climático? Incremento de nivel del mar, calimas. ¿Cuál es el peligro más cercano y más palpable también? Pues mira, Canarias tiene como isla una alta afección debido al cambio climático. Pero no es una cuestión de qué va a pasar en los próximos 100 años. Es una cuestión también analizar qué nos ha pasado en los últimos 30 años. Porque el cambio climático no
se va a generar de aquí a 100 años, sino ya nos está repercutiendo. Canarias tiene un problema grave en calidad de suelos, en la desertización de sus suelos. El 90% del territorio está en riesgo de desertización, pero también la exposición a eventos extremos. Hablamos de calimas, de tormentas, hablamos de lluvias extremas. También está expuesto, evidentemente, como territorio insular, a que esa pérdida de calidad de suelo y esa variación de humedad genere pues una exposición a incendios graves. Y ya los hemos vivido en Canarias. Si te fijaras bien, verías que antes la alerta de incendios estaba restringida a la etapa principalmente de verano. Hoy Canarias está expuesta a incendios durante los 12 meses del año. Pero también hablamos de que este aumento de temperatura ya se está registrando y ya está más que palpable y demostrado, no solo a nivel terrestre, sino a nivel marino, provoca que haya una adaptación de especies invasoras. Especies que antes podían llegar aquí también por actividad humana, transporte marítimo o simplemente porque algunas personas lo tenían en su casa. Y cuando se escapaban o llegaban al medio, no se adaptaban a esas condiciones de temperatura, por ejemplo. Pero hoy sí. Y podemos encontrar especies invasoras tanto en el medio terrestre como en el medio marino que están creando un problema ecosistémico, están desplazando a nuestras especies autóctonas. Y hay ejemplos muy importantes: el rabogato, la serpiente californiana, algunos corales que han encontrado en Canarias, algunos peces de origen de una región más tropical que Canarias, y eso pues afecta evidentemente. También el nivel del mar. El nivel del mar en Canarias está aumentando debido a este aumento de temperatura y que se están derritiendo glaciales. Esto llega a Canarias, al ser una isla, pues tiene un impacto grave sobre uno de los sectores económicos más importantes, porque recordemos que la mayor parte de actividad económica de Canarias se genera en entornos muy cercanos al mar. Pero más que pensar que esto es un problema, los impactos del cambio climático en Canarias los deberíamos analizar como una oportunidad, porque siendo islas y teniendo la capacidad que tenemos de formar a nuestra sociedad, contando con universidades públicas, formación profesional, con el ámbito que tenemos y la localización, pues podemos ser una potencia no solo en mitigación, que es casi siempre en lo que se habla en términos climáticos, sino también en adaptación. ¿Cómo adaptar nuestro territorio? Porque Canarias nos ofrece un montón de opciones, porque tenemos poblaciones que están en las medianías, en zonas más altas, tenemos poblaciones en costa, poblaciones con alta presión turística, poblaciones más envejecidas y más abandonadas. Tenemos una serie de cuestiones que nos da una singularidad especial, y ahí podemos jugar un papel muy importante para otras regiones europeas, para territorios aislados y para otras islas del mundo. Hacía referencia a las especies que pueden llegar, ¿no?, a nuestros mares, bueno, en este caso a nuestras costas, y entre ellas podríamos, por ejemplo, se me ocurre, encontrar especies como tiburones que son de aguas más cálidas al observar que también se incrementa la temperatura del nivel del mar. Bueno, podrá ser. Yo no tengo constancia de que haya ningún tiburón de zonas tropicales en Canarias. Lo que sí tengo constancia es, por ejemplo, y lo hemos podido constatar en los últimos años, la floración de algas o de cianobacterias que se han generado en Canarias por esta combinación de factores: aumento de temperatura, disminución del viento y aporte de polvo, por ejemplo. Pero es que además, dentro de esto pueden aflorar o pueden haber floraciones de especies que sean tóxicas, que hoy quizás las tenemos en pequeña concentración, pero esto puede aumentar en función de estos parámetros. Un ejemplo muy sencillo y que está bien documentado por investigadores de la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, es el caso de la ciguatera. Antes era muy difícil encontrar un caso de ciguatera, y cuando lo encontraban era en peces de bastante tamaño. En los últimos años se ha demostrado que se encuentra ciguatera en peces cada vez de menor tamaño. Y eso tiene una relación directa con los efectos del cambio climático.
O sea que incluso podríamos tener afectada la pesca del archipiélago, ¿no? De todos aquellos peces que se pueden consumir y que también frenaría ese autoabastecimiento del que hablábamos antes. Sin lugar a dudas, pueden haber floraciones de especies que sean tóxicas y esto pues traería consigo pues problemas también en la pesca, también en la agricultura, por otras especies que son terrestres, y por eso es importante, cuando hablamos de cambio climático, la monitorización y el seguimiento. Y ahí, en Canarias, creo que hay ejemplos de buenas prácticas muy importantes, tanto de floración de especies nocivas, como en el caso de la ciguatera. Hay una red de seguridad alimentaria muy interesante para poder controlar este tipo de cuestiones a nivel tanto marino como terrestre, y luego pues monitorizar todos los parámetros que tengan relación con el cambio climático, como hablábamos antes, la acidificación del océano, el nivel del mar, la temperatura, la salinidad, pero en tierra también, la desertización, pues cómo evoluciona los acuíferos de nuestras islas para poder utilizar ese agua, qué especies invasoras están en nuestro territorio, cuál es la adaptación, el estado de los ecosistemas. Digamos que poder estudiar y entender para el cambio climático, para buscar soluciones, requiere de un esfuerzo multidisciplinar, y hay un área que a mí me gusta resaltar, que a lo mejor ahí la comunidad científica, pues digamos que llegó un pelín tarde, que es por ejemplo la sociología. Luchar contra el cambio climático, desarrollar la acción climática, significa cambiar nuestros hábitos, como hemos hablado antes, entender lo que está pasando para darle un valor. Y ahí la sociología es fundamental. Y tenemos que también incluir este tipo de áreas de investigación a la acción climática. Al final, muchas veces se habla de acciones para el cambio climático, como decía antes, mitigación, adaptación, y se valoran económicamente. Pero hay impactos del cambio climático que no se pueden cuantificar solo económicamente, porque hablamos de ecosistemas también. Y para eso también hay una parte de la economía que estudia la economía ambiental y que es importante. A mí me gusta siempre resaltar que no hacer nada en términos de acción climática nos está costando muchísimo dinero. Hablamos de pandemias como hemos vivido, hablamos de pérdida de calidad en nuestros ecosistemas de nuestra tierra, hablamos de un montón de ámbitos que quizás las personas no tienen esa capacidad de ver el impacto en términos económicos directos, como puede ser en lo que realiza día a día, pero que sí nos está costando mucho dinero a cada uno y una de nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, que puede costarnos dinero, lo acabas de indicar: pandemia, confinamiento, no llegan turistas, la economía canaria se frena, incremento del nivel del mar, las costas se ven afectadas, el turismo se ve afectado, el motor económico de Canarias se ve también ralentizado. La pérdida de calidad de nuestros suelos, nuestra agricultura se ve dañada y por lo tanto también tenemos problemas. Y eso es un impacto que no se ve de hoy para mañana, pero que si uno recopila datos de las últimas décadas lo puede ver. Puede ver cómo cultivos muy emblemáticos de Canarias, como puede ser el vino, tiene dificultades muchas veces por esa variación de temperatura. Entonces, luchar contra el cambio climático es rentable en los tres ejes principales, que son social, económico y ambiental. El Museo Belder, preocupado también por el cambio climático, tiene una exposición con el nombre de Tiempo para el Cambio, una experiencia con ciencia. ¿Hay tiempo para el cambio? Sí, sin lugar a dudas. Y ahí hay que lanzar un mensaje optimista siempre. No podemos frenar el cambio climático. Eso es una evidencia. No se puede cambiar. Pero sí podemos minimizar los impactos del cambio climático a través de mitigar, por un lado, para garantizar que generaciones futuras no sufran grandes impactos, y los que vayamos a recibir ahora, adaptarnos a ellos. Por eso es importante trabajar las dos áreas, tanto mitigación como adaptación. Pero hay tiempo. Todavía hay tiempo, pero evidentemente tenemos que actuar lo antes posible. Justo en esta exposición del Museo Belder, uno de los aspectos de los que habla es el de la adaptación al cambio climático. Pero ¿cómo nos adaptamos a ese cambio? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
Pues conociendo dónde somos vulnerables. Por ejemplo, lo que hablábamos antes. Nosotros podemos analizar dónde Canarias emite más gases de efecto invernadero. Lo tenemos claro, esos datos son transparentes y existen al servicio público. Tenemos la generación de energía, tenemos el transporte por carretera, tenemos la producción de residuos y tenemos otros ámbitos, pero hablando de esos tres, por ejemplo, ya sabemos que debemos cambiar nuestra producción de energía para una energía más limpia, una energía que podamos almacenar y que no genere emisión de gases. El transporte tenemos que adaptar nuestro transporte, cambiarlo. Para eso hace falta un plan de movilidad urbano e interurbano, para que la ciudadanía se pueda mover a lo largo de la isla de forma que sea rentable económicamente, pero también temporalmente. Que una persona que use el transporte público tenga garantías de que ese transporte va a ser eficiente. Y luego, en residuos, y por lo tanto, Canarias ahí es verdad que necesita hacer un esfuerzo mayúsculo para que no se generen residuos y se desarrolle esa economía circular. Pero también sabemos dónde hay ya impactos. Hablamos del aumento del nivel del mar y sabemos que ciertas infraestructuras de interés público están a la altura del nivel del mar. Pues por lo tanto, actuemos. Pero también sabemos que puede haber aumento de la temperatura y por lo tanto tenemos impactos podemos tener impactos de tormentas o eventos extremos, vamos a llamarlos. Pues preparemos nuestras ciudades, ya sabemos dónde tenemos dificultades por inundación, por lluvias, ya sabemos que tenemos infraestructuras que hay que fijar por si viniese una tormenta como vino el Delta en su momento. Ya todo esto lo sabemos, pues ahí es donde hay que actuar, para adaptar nuestro territorio. Lo que no puede pasar es esperar a cuando ya no tenemos remedio. Y pongo dos ejemplos muy sencillos. No podemos lamentarnos de que se nos inundan algunos núcleos urbanos cuando ya sabemos cuáles son las zonas inundables. Lo que tenemos es que buscar remedios, repensar nuestra ciudad. No podemos lamentarnos porque aumenta la temperatura de nuestra ciudad y no tener ninguna medida de adaptación para mitigar ese impacto de temperatura. Un ejemplo, las zonas verdes, que además nos ayudan a limpiar la calidad del aire de nuestras ciudades. Pero tampoco podemos lamentarnos porque sabemos que cada vez tenemos más residuos que generan una emisión de gases y no reutilizar esa energía que tenemos ahí para convertirla en material de regeneración de suelos o en propia energía a través de biogás, por ejemplo. No podemos permitir, digamos, que tener las soluciones ya planteadas y no desarrollarlas. Y ahí es donde, pues como decía antes, creo que Canarias tiene una oportunidad para hacer real algo que hemos oído durante décadas, que es diversificar nuestra economía. No significa quitar el turismo, significa crear otros nichos de negocio donde la ciudadanía pues puede trabajar y hacernos crecer de forma también sostenible. Entonces esa adaptación va aparejada prácticamente a la mitigación. Es más, cuando la adaptación y la mitigación se trabajan en paralelo, los resultados son mucho mejores. Porque las medidas de adaptación que tomas hoy, pues si estás desarrollando mitigación, en el futuro el impacto del cambio climático será menor y por lo tanto tu territorio estará mucho más adaptado y por lo tanto tu vulnerabilidad será siempre menor. Ha hablado también Aridane González del turismo. Sabemos que Canarias necesita el turismo para mantener su economía, pero ¿de qué manera se puede atraer a un turismo más sostenible sin abandonar ese motor principal, pero también pudiendo cambiar un poco lo que no hemos hecho de aquí para atrás? A mí cuando me preguntan por cambio climático y turismo, me gusta resaltar, o cambio climático, economía circular y turismo, a mí me gusta resaltar que en Canarias hemos desarrollado un modelo turístico tomando como éxito solo el número de pernoctaciones por noche, cuando el turismo es mucho más que eso. Y
Si uno hace un análisis en otros lugares del mundo, el turismo puede ser circular y el turismo puede ayudar a compensar su propio impacto. Por eso se habla en Europa de neutralidad climática. Cada actividad puede trabajar para que la emisión de gases de efecto invernadero generada por esa actividad se pueda compensar de alguna manera. Un turismo que esté a favor o que esté más acorde con una acción climática como la que merece este momento el planeta, pues tiene que también contribuir a aumentar los sumideros de carbono, o sea, que esa emisión derivada del turismo se pueda absorber. Hablamos de consumo local, hablamos de una optimización del ciclo del agua, hablamos de generar energía a partir de fuentes renovables, geotermia de baja entalpía, solar térmica, hidrógeno verde que también ahora pues se está desarrollando. El turismo tiene que ir relacionado con esto y evidentemente pues el modelo turístico tiene cabida en un movimiento de desarrollo sostenible siempre que no signifique simplemente un movimiento de masas, porque el movimiento de masas, sobre todo a través del transporte aéreo, pues genera grandes emisiones de efecto invernadero. Pero tampoco me gusta que se centre solo el debate muchas veces en que uno de los grandes impactos del cambio climático es el turismo, porque no es así. Como decía antes, la actividad diaria de las personas genera la principal huella de carbono del planeta. Y perdemos la percepción que mandar un email, ver una película en streaming, navegar en banda ancha, todo esto genera huella de carbono. Y la sociedad lo que tiene que hacer es compensar su propia huella de carbono a través de todo lo que hemos hablado en este podcast. ¿Y cómo esos tres ejemplos generan huella de carbono? Seguramente la persona que está escuchando este podcast se preguntará, pero si yo mando un email, ¿qué huella de carbono estoy dejando? O una película en streaming, por ejemplo. Porque cuando hacemos consumo de Internet, en realidad consumimos energía. Pero no solo la energía de nuestro ordenador, sino de los servidores donde se almacena la información. Y por lo tanto estamos consumiendo energía. Y esa energía proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Mucho se habla también de las energías renovables, pero ¿puede Canarias autoabastecerse de sol y viento y reducir también así su huella de carbono? Bueno, si me preguntas a mí, que soy bastante optimista, si Canarias puede autoabastecerse de energía, mi respuesta es sí. Pero tienen que cambiar muchas cosas. Canarias tiene un potencial eólico y solar que es el mayor de Europa, pero solo tiene un aerogenerador offshore. Pero el consumo y la producción de energía renovable, a pesar de que ha crecido en los últimos años, sigue siendo muy baja. Y esto tiene varios condicionantes, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero se puede meter energía renovable en el sistema y ya está. No es tan sencillo. Para ponernos en situación, Canarias tiene 6 sistemas subeléctricos, porque nuestras islas no están unidas. Solo están unidas pues Fuerteventura, Lanzarote. ¿Qué pasa con esto? Cuanto más pequeño es un sistema, pues más inestable es. A eso le tenemos que añadir que nuestro sistema pues viene de un desarrollo que ha sido exponencial. Y hay pues poblaciones, municipios donde antes vivían 2.000 personas y en los últimos 10 años pues viven unos cuantos más. Pero es que además de esto, nuestras centrales térmicas no están adaptadas a esta necesidad. Son antiguas, contaminan, de hecho son de las que más contaminan en España. Y a pesar de que se está ya pues hablando de que se van a adaptar y se van a cambiar a grupos de generación más pequeños y flexibles, nos tiene que preocupar otra temática, que es el almacenamiento de esa energía. Porque no solo basta con producirla, hay que almacenarla, porque al final, nos guste o no, todos nosotros cuando llegamos a casa queremos encender la luz y que haya luz. Entonces ahí hay que combinar varias cuestiones. Una son competencias de los gobiernos regional de Canarias o algunos insular incluso, pero otras son de competencia estatal. Y ahí pues tenemos que, digamos, ponernos de acuerdo para poder desarrollarlo. ¿Es posible? Sí,
pero hace falta también celeridad. Y también hace falta transmitir esa necesidad a la sociedad en cuanto a ayudas y facilidades para que las personas puedan consumir su propia energía. Ahí lo que no puede pasar es que las personas quieran hacer autoabastecimiento energético a partir del autoconsumo en sus domicilios y esto pues lleve trámites que sean largos, densos. Al revés, tenemos que facilitar eso. Antes decía que el cambio pasa por cada uno de nosotros y por lo tanto ahí tenemos que pedir siempre a la administración que facilite que las personas puedan ser una parte importante de ese cambio. Y hay que facilitar ese cambio en cuanto a energía, porque así será más fácil, sin lugar a dudas, poder tener una tierra 100% energías renovables. Pero si tuviéramos que desconectar, por ejemplo, mañana, de la red eléctrica a Canarias, ¿habría que poblar prácticamente todo el archipiélago de placas solares y de molinos eólicos? No. Siempre se ha hablado de que el autoabastecimiento con energías renovables no llega a cumplir el cupo. Sí hay modelos, además. Hay bastantes modelos y en esto tanto la Universidad de Las Palmas, el Instituto Tecnológico de Canarias lo han simulado. Hombre, si me dices a un espacio temporal tan corto como mañana, si cortan la luz nos quedamos sin luz, ya te lo digo. Pero si le damos un espacio temporal largo, pues evidentemente Canarias sí puede serlo, pero necesita almacenar esa energía. Y almacenar esa energía también necesita pues escenarios que ya están contemplados, que es o energía a través de baterías o almacenamiento a través de una central hidroeléctrica. Y ahí todos los escenarios además contemplan que vamos a necesitar de las dos partes, porque nos guste o no, una isla como Gran Canaria o una isla como Tenerife tienen prácticamente 1 millón de habitantes y una demanda energética que es muy alta. Y por lo tanto, tenemos dos caminos: producir esa energía y almacenarla para poderla utilizar de forma racional y en base a la necesidad, o disminuir nuestro consumo. Y nadie está dispuesto a disminuir su consumo energético. Este escenario, además, es mucho más fácil cuando favorecemos el autoconsumo energético. Si cada persona en su domicilio pudiese tener autoconsumo, pues mejor. Porque en Canarias tenemos las azoteas a disposición, no todas, porque no todos los edificios están acondicionados, pero tenemos azoteas que se pueden utilizar para el autoconsumo propio. Y luego tenemos también un potencial marino, que es muy importante. Generar energía offshore, como se genera en el norte de Europa, pues también nos da una gran producción de energía renovable. Y ahora, pues también está en auge ya el conocimiento a través de la generación de hidrógeno verde, que también es una fuente de energía a tener en cuenta para el futuro, especialmente en transportes de grandes volúmenes. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades y Canarias, si en algo puede ser eso que hemos hablado mucho de laboratorio natural, es en estos ámbitos. Pero ahí, como decía, hace falta engranar esa maquinaria de las diferentes administraciones para que sea una realidad y luego también involucrar a la sociedad de este cambio, democratizar esa energía. Bueno, para ir terminando, si hablamos de rango de edades, ¿quiénes están más concienciados con el cambio climático? Antes hablábamos de las generaciones pasadas, pero en este siglo, en el siglo XXI, ¿quién tiene más presente lo que está ocurriendo en nuestro planeta? Bueno, yo creo que evidentemente las nuevas generaciones, la gente joven, digamos que está creciendo con la constante información del impacto que tiene el cambio climático en su vida. Y por eso han surgido estos movimientos sociales, principalmente lanzados por personas jóvenes. Eso no quiere decir que las personas adultas no estén concienciadas, porque depende muchísimo del entorno social. Pero sí que es verdad que también hay parte de la sociedad que es consciente de qué es el cambio climático, sabe los impactos que esto le puede generar, pero tiene otras prioridades. Porque no hemos sido capaces, quizás, y ahí hago autocrítica a mí mismo, pues de trasladar la importancia que tiene la implicación de la sociedad en la acción climática. Entonces yo creo que en Canarias en general la sociedad entiende qué es el cambio climático y cómo repercute, pero a lo mejor no tienen la capacidad de poder actuar o
la información para poder actuar. Obviamente hay que destacar que las nuevas generaciones están creciendo, bombardeados con información relacionada al cambio climático, y por eso saben más de esta temática, por eso tienen más implicación. También es verdad que llegan en un momento histórico diferente. A mí no me gusta mucho comparar a veces generaciones, porque digamos que una generación nació en ese momento del desarrollo, de un nivel económico muy bajo, y empezó a desarrollar la sociedad canaria, y en cambio la de ahora ya llega en otro nivel, y por lo tanto pues tiene otras preocupaciones, otras incomodidades, y ahí juega un papel muy importante la educación y la formación. Hoy accede a la formación y a la educación mucha más gente que hace décadas, y por lo tanto tenemos, digamos, mayor porcentaje de gente joven que está involucrada. Yo solo espero que seamos capaces de llevar a la sociedad ese conocimiento que tenemos y que lo podamos traducir en posibilidad de desarrollo, en posibilidad de futuro en todos los ámbitos. Pero el exceso de información, ese bombardeo de información, y en este caso hablando de cambio climático, ¿no puede ser nocivo, contraproducente? Que alguien se bloquee y diga, ya estoy harto. Totalmente. Sobre todo cuando esos mensajes son en tono catastrofista y llega a nosotros el fenómeno contrario, ¿no? Donde, tipo avestruz, metemos la cabeza en el suelo y que venga lo que tenga que venir. Por eso, a mí cuando hablamos hace un ratito de opciones, mitigación, adaptación, lanzaba mensajes optimistas, porque se puede cambiar, se pueden hacer cosas y podemos sumar. No está esta guerra contra el cambio climático, esta acción climática no está perdida, pero tenemos que actuar y tenemos que hacer partícipe a la gente de esto, favorecer que cambien su transporte, favorecer que cambien sus hábitos diarios, pero eso hay que hacerlo, y cuanto antes mejor. Y es verdad que en este momento de la historia es el momento donde las personas tienen el mayor acceso a la información posiblemente de toda nuestra historia. La información se genera al minuto. O sea, pasa algo en cualquier lugar del mundo y en un minuto lo sabe todo el planeta. Y eso ha abierto también una nueva vía de problemas para transmitir la información, que son las famosas fake news. Porque también es verdad que ya nuestros planes docentes deben empezar a contemplar la educación en la información. Porque también, a pesar de tener más acceso a esa información, estamos perdiendo la capacidad de contrastar la misma. Y ya empezamos a ver cómo se cuelan en programas de noticias falsas, y luego se rectifica, pero ya esa noticia ha llegado, y ha llegado a gente que a lo mejor mañana no ve la rectificación. Y antes esto pasaba a lo mejor en una escala de municipio, en un barrio, pero esto ahora es global. Y por lo tanto, cuando hablamos de educación, la educación para luchar contra el cambio climático, favorecer el desarrollo sostenible, favorecer el bienestar de las sociedades futuras, también pasa por educar en información y que las personas tengan esa capacidad. Y como profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuál ha sido la anécdota o el caso más curioso que recuerde de algún alumno que le haya dicho algo sobre el cambio climático, que haya oído o que haya alguna incongruencia? A lo mejor por ese bombardeo de información pues uno puede hacer caer en el Pues error. Mire, yo recuerdo, pues yo soy profesor muy reciente, porque todavía soy joven, pero yo recuerdo tener un alumno no hace mucho tiempo que básicamente en su tono y su forma de expresar la crítica al cambio climático tenía todos los colores del negacionismo. Y entonces hicimos un taller donde dábamos la oportunidad de crear un debate a favor y en contra de temas relacionados con el cambio climático. Pero no un debate de opiniones, porque los científicos y las científicas no deben regirse a opiniones, deben regirse a datos. Y entonces ahí hicimos una actividad que era buscar datos de los diferentes ámbitos relacionados al cambio climático. Y eso, al final, son series temporales que tienen unas tendencias. En unos casos son muy claras y en otros casos pues hay más incertidumbre. Y así pues hicimos un debate muy curioso, muy divertido, para ver cómo
si tenía o no razón en su debate, en su argumentario. Y esto es muy interesante porque al final, cuando uno ve estos casos, se da cuenta que el debate negacionista llega a la sociedad. Llega porque estamos sometidos a un bombardeo informativo que muchas veces no se contrasta, sino simplemente se leen titulares. Y eso pues crea este fraccionamiento entre el conocimiento y el rigor. ¿Y ese alumno cambió de opinión una vez que terminó el taller? Sí, evidentemente. Luego, cuando terminamos, nos reconocía que claro, él había visto ciertas gráficas de evolución de la temperatura, pero no se había fijado en las escalas temporales. Y reconocía que al utilizar una escala temporal amplia del planeta, no había ningún cambio de temperatura, por ejemplo, tan radical como que hemos sufrido en los últimos 200 años en tan corto espacio de tiempo. Eso no había pasado nunca. Y ahí, después del taller, se dio cuenta. Sí, evidentemente. Bueno, ya para acabar, la última pregunta. ¿Cree Aridane González que alguna vez dejaremos de hablar de cambio climático? Ojalá, pero no es sencillo. No es sencillo porque no es un fenómeno que pueda acabar de hoy a mañana, ni siquiera puede acabar en una generación. Si hoy dejáramos de emitir cualquier gas efecto invernadero, los efectos derivados del cambio climático se van a notar durante los próximos siglos. Por eso es tan importante la adaptación, porque el tiempo de permanencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera son bastante prolongados. Y por lo tanto, yo lo que sí espero es que podamos decir cuando lleguemos al final de nuestra generación que hemos hecho todo lo que teníamos en nuestra mano para que las generaciones futuras, y no hablo solo de generaciones en términos de ser humano, hablo de ecosistemas en general, pudiesen permanecer en el planeta y que dejemos un planeta más o menos a la altura de lo que hemos recibido. Esperemos que así sea, Muchísimas gracias, Aridane González, por haber formado parte de este podcast del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por invitar a la universidad, en definitiva, para que ese conocimiento que se genera en nuestras universidades públicas pues también se transfiera con rigor a la sociedad. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues creo que ha quedado bastante claro lo dicho por Aridane González en referencia al cambio climático. Todavía hay tiempo, pero ese tiempo va demasiado deprisa y nosotros tenemos que hacer algo para pararlo. Espero que te haya gustado este podcast. También te recuerdo que si quieres saber más sobre el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, donde también encuentras más podcasts de esta temporada que estamos creando desde World Media para ellos, lo puedes hacer en museoelder.org, enviar un correo a info@museoelder.es y también encuentras este podcast en Elder Podcast. Además de encontrarlo en World Media, en worldmedia.es o en las plataformas donde suenan estos contenidos que ya bien conoces. Me toca despedirme, soy José Luis Martín. Como siempre, te deseo lo mejor, te doy las gracias por que hayas permanecido al otro lado escuchando este contenido. Además también, como siempre, ya sabes que mi mensaje es que tu podcast te acompañe.